Bueno, y continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora y nos acompaña Miguel Ángel Fernández, profesor investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, muchas gracias por la invitación. Primera vez aquí, así que muy contento. Oye, Miguel Ángel, ustedes hicieron un informe, dice informe preliminar, plebiscito constitucional 2023 y patrones comunales, apoyo electoral, participación electoral y cambios. Un informe que hiciste junto a Eugenio Guzmán y Francisco Guzmán. Cuéntanos qué dice este informe preliminar a pocas horas de conocido los resultados del plebiscito. Mira, lo primero es abrir el país, mirar un poco más allá de ese 55, 45, 44, ¿no es cierto? Y ver cómo se expresó la ciudadanía en los diferentes territorios. Y porque uno encuentra ahí una variabilidad muy alta. Uno dice, bueno, 11 puntos fue una distancia, ¿no es cierto?, robusta, pero cuando nos vamos a regiones, como por ejemplo el Biobío, se reduce a 3 puntos la distancia. Claro. Y además uno mira algo muy importante, el 58% de las comunas de la región del Biobío ganó el a favor. Entonces, esta imagen que de repente pasa, nosotros estamos, ¿no es cierto?, en Radio Agricultura, que tiene una vocación regional muy fuerte, de centrarse en Santiago no te deja ver los otros movimientos de placas tectónicas que ha tenido el país durante las últimas 3 elecciones y te ayuda a entender un poco qué ocurrió el día domingo. Es un muy buen punto. Primero partamos con lo de participación, porque en algún momento se pensó que esta participación iba a ser más baja a propósito de la cantidad de excusas que habían en las comisarías, pero quizás, pues, o sea, finalmente lo que fue señal es que las personas aprendieron que tienen que excusarse más que necesariamente indica alguna cosa, porque en los medios, me acuerdo, ayer, pues fue ayer nomás, todo el día diciendo, oye, más de 300.000 personas han ido a las comisarías, pero claro, el porcentaje fue 86% de participación, en la elección de consejeros constitucionales fue el 85,3%, y en el plebiscito del 2022, del 4 de septiembre, fue 86,4%, es decir, cifra bastante parecida, y es que con voto obligatorio la gente concurre, es el diagnóstico. Exactamente, y fíjate que aquí hay una cosa de futuro, el desafío que tiene el CERVEL de cara a las municipales del 2024. ¿Por qué te lo digo? Esto es algo que hay que ponerle mucha atención. ¿Cuánto nos demoramos en votar ayer? ¿1 minuto y medio? 2 minutos. ¿Qué va a pasar cuando tengamos una papeleta de concejales, cuando sabemos las opciones, con un sistema fragmentado, con 21 partidos en el Congreso, alcaldes y gobernadores regionales? Claro. ¿Nos va a demorar 4 o 5 minutos? Y si es así, con mesas de 400, y está haciendo un cálculo rápido, sí, tendría que estar todo el día haciendo fila, básicamente, especialmente en algunas comunas donde puede pasar más. Ahora, esta alta participación efectivamente habla del deber cívico del chileno, pero el deber cívico solo sigue funcionando en el tiempo si las multas que acarrea esto funcionan, claro, que es otro desafío muy grande para procesar. ¿Cuánto le está costando al Estado el procesamiento de ese tipo de multas, por ejemplo? Y el último factor acá es la tasa efectiva de participación. ¿Qué significa esto para la gente que nos escucha? Podemos tener 85% de gente que va a la urna, pero ¿qué porcentaje efectivamente vota por una opción democrática? Claro. Y ahí baja el del día de ayer a 80%, porque los votos nulos y blancos, que el 2022 fueron 2%, ayer fueron 5% básicamente. Entonces hay ciertas dinámicas democráticas que con el voto obligatorio tenemos que mirar con un doble clic, para no quedarnos solamente en el número, que es un muy buen titular y habla muy bien del chileno, pero que no nos permite entender los procesos sociales y políticos que están pasando detrás. Es un buen punto. Y además después, en el desglose por región, en cuanto a participación todavía, hay unas diferencias bien notables. Por ejemplo, O'Higgins y Maule, y la región del Maule llegan a más del 90% de participación, pero tenemos Arica y Parinacota 78%, Aysén 71%, Magallanes 75%. Uno puede analizar quizás por la dificultad de llegar a esos centros, pero aquí hay regiones con ruralidad que parecía que tienen participaciones distintas. ¿Por qué se puede dar ese fenómeno en...? Fíjate que ha ocurrido algo. Los antiguos cientistas políticos, ¿no es cierto?, una generación más grande que nosotros, básicamente, decían que la gente en las zonas rurales o en las zonas de menores ingresos no votaban tanto. Lo que se ha demostrado sistemáticamente, incluso desde la votación con voto voluntario, es que cuando uno mira todo el país y no solo Santiago, pasa lo contrario. Hay un altísimo compromiso democrático, hay un altísimo compromiso político en las personas que habitan hoy en día comunas rurales del país, especialmente de Santiago hacia el sur, que es algo muy importante. Claro. No pasa lo mismo en el norte, que tiene una demografía muy distinta, y eso además tiene correlato en
la forma en que están votando los ciudadanos de esas comunas. Entonces uno tiene por un lado la participación, que efectivamente O'Higgins, Biobío, ¿no es cierto?, son comunas donde hubo una alta tasa de participación, pero además también eso se vincula directamente con la votación que tuvimos el domingo, que hemos tenido en elecciones pasadas desde el 2022. Es un buen punto. Y a propósito de estos factores, un análisis bien interesante y que se ha incorporado poco, en mi opinión, a los análisis, salvo ustedes que hicieron el mismo análisis para el plebiscito anterior, que es analizar el nivel de ruralidad, que es un tema muy metido en las elecciones de gringas, ¿verdad? Sí, así es. Que es un tema, y además típica, que se ve la imagen del mapa y después lo corrigen por persona, porque dicen, no, mira, el territorio no vota, entonces está toda esa discusión. Pero es un factor bastante relevante, es decir, que la ruralidad, esto en porcentajes generales, pero tiene como un nivel, o más que un nivel, como una forma de vida más cercana a lo conservador técnicamente y lo urbano mucho más a lo progresista. Así es, de hecho. Y mira, efectivamente es igual que en Estados Unidos, y aquí hay que detenerse un segundo a entender por qué es tan importante mirar las comunas. Independiente de lo que está pasando en el campo chileno, ¿no es cierto?, donde la juventud se ha ido a los polos urbanos, donde tenemos una población que ha envejecido sistemáticamente, básicamente por la falta de oportunidades de empleo y de inversión que se está ocurriendo en el campo chileno hace una década. Pero cuando uno mira eso, uno entiende la realidad de un país que es mucho más diverso que un par de comunas urbanas o las capitales regionales. De hecho, aquí este dato es muy bueno, porque eso no solamente las regiones reclaman del centralismo de Santiago, también las capitales provinciales reclaman de la centralización que ocurre de las decisiones de las capitales regionales. Concepción, yo soy de allá, va a ser el ejemplo que voy a dar, ganó el en contra con 56% de los votos. En Los Ángeles ganó el a favor con el 60% de los votos. Claro. ¿Qué te dice de eso? Que hay diferentes dinámicas, y la ruralidad, que cuando uno toma el paquete completo de variables demográficas de las comunas, uno puede decir, hay un campo conservador que tiende a apoyar más a candidatos de centro derecha y derecha, que rechaza de alguna forma las tendencias que están rompiendo con las tradiciones del país, con la tradición de la forma de vida que ocurre en comunas, no vamos a ver comunas para decir, para ser tan pesado, pero que ocurre en gran parte de las comunas urbanas de Santiago y del resto del país. Oye, y otro análisis interesante que hacen ustedes es esta comparación de los resultados por nivel de ingresos, porque claro, después del plebiscito de entrada, el del 2020, se hablaba de las tres comunas del rechazo, más Colchane, que sigue ahí Colchane siempre firme, pero ahora esto se rompe. Se rompe como esa idea, se rompió un poco con el rechazo del 4 de septiembre, porque era muy evidente, ¿verdad? Ganó prácticamente en todo Chile. Pero ahora, ¿cómo se distribuyó por nivel socioeconómico el resultado de la elección? Mira, esto nosotros llamamos una relación en forma de U. ¿Y por qué significa esto? La centro derecha y la derecha, y para la elección de consejeros de mayo también ocurrió, había que sumar al Partido Republicano con Chile Seguro, Chile Vamos, sacan mejor rendimiento electoral en las comunas con menos ingresos del país y las comunas con más ingresos del país. ¿Eso es nuevo? Fíjate que no. Tú sabes, el año 1999, la elección más competitiva en primera vuelta que hubo en la historia de Chile, se rompió esa idea de que la centroizquierda y la izquierda chilena lograba que le fuera mucho mejor a las comunas más pobres del país o con menos ingresos del país, y ocurrió esta relación en U que se mantuvo, la elección de Lavín Lagos, la elección de Lavín con Sebastián Piñera, y finalmente cuando triunfa Sebastián Piñera en el año 2009. Hemos vuelto a eso que había desaparecido con voto voluntario. ¿Y tú sabes qué es lo más importante de eso? Que las elecciones con voto obligatorio nos están demostrando en este sistema de inscripción automática y voto obligatorio que van a ser aquellas comunas y territorios donde vive la clase media, de ingresos medios, los que terminan decidiendo hacia dónde va la elección. Eso es bien interesante. Y además eso conversa también mucho con el factor ruralidad y pobreza, entre comillas. Porque aquí, de hecho, ustedes dan el dato, y que las comunas con mayores niveles de ruralidad son las con menores ingresos medianos del país. Es decir, tiene algo de correlación eso, y por tanto lo que habría que ver también es qué pasa con las zonas más pobres de zonas urbanas, porque ahí, por ejemplo, tuvimos comunas en Santiago principalmente,
donde la diferencia del a favor con el contra, o al revés, era bastante significativa. Sí. Y de hecho movieron finalmente la elección. Fíjate que ahí uno hace dos reflexiones importantes. Primero, hay un desafío pendiente en términos de desarrollo de las zonas rurales y el campo chileno. Es insostenible un país que ha sido productor un gran productor de insumos agrícolas y de alimentación, que empieza a perder eso. Pero además hay un tema que ocurre en las grandes ciudades y los grandes centros urbanos, que son básicamente en Chile 3, ¿no es cierto? Concepción Metropolitano, sí, la región metropolitana y Valparaíso Viña, donde la dinámica que se da entre las comunas que tienen menores ingresos y las comunas de ingresos medianos pareciera ser relativamente similar en términos electorales. Y eso es un desafío que, pensando que tenemos elecciones municipales el próximo año, tienen que tomar nuestros dirigentes, los representantes de los partidos, porque es un desafío enorme ir a convencer, a persuadir a personas de que un proyecto de una sociedad libre va a traer, ¿no es cierto?, claro, bienestar a esas comunas. Y eso los datos electorales lo muestran mucho, y también las encuestas de opinión cuando uno hace análisis con ellas. Bueno, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, profesor investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo. Oye, Miguel Ángel, a propósito de las elecciones del próximo año, que yo sé que muchos que quieren ser candidatos van a estar mirando esto con mucha atención. ¿Cuál sería una aproximación correcta para entender estos números, tanto del plebiscito de ahora, del plebiscito del 4 de septiembre, que en el fondo los candidatos también hacen apuestas, ¿verdad? Pero claro, estas cifras, quizás a gente de centro derecha, algún candidato lo puede desincentivar, pero ¿cómo debiera aproximarse a entender y a comprender y cómo abordar también la campaña electoral? Fíjate, creo que estos tres procesos que hemos tenido, aun cuando naturaleza distinta en términos político-electorales, ¿no es cierto?, uno no puede trasladarlos inmediatamente a lo que va a ser el próximo año 2024. Pero sí hay una lección muy importante de fondo. El triunfo del rechazo del 4 de septiembre se debe a la capacidad de movilización que tuvo la centro-derecha y la derecha en ciertos sectores de la población, como por ejemplo las personas que tenían mayor fidelidad religiosa, por ejemplo, las clases medias en el país, por ejemplo, también las zonas, ¿no es cierto?, rurales, o las zonas semiurbanas también, para decirlo así, como las comunas más pequeñas del país. Y hay que pensar que la competencia en 2024 es competencia local. Una competencia donde el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación pública van a estar en la palestra. Y lo que te dice esa comparación 2022-2023 es que si no hay territorio, si no hay incorporación de las campañas en el terreno, la capacidad de movilización de grupos que ya han votado por la derecha y la centro-derecha anteriormente con este sistema de voto obligatorio, vas a quedar muy mal parado. Porque cuando uno vio, yo lo vi en el sur, lo vi en Concepción, lo vi en Chillán, de hecho, no había mucho ambiente de campaña territorial. Claro. Por supuesto está el desgaste natural que hemos tenido en 4 años de elecciones, y eso genera dificultades para los partidos políticos. Pero la gran lección cuando uno compara 2022-2023 es que movilizar en terreno a grupos que comparten tus ideas o que se ven afectados por un mal gobierno, por malas reformas, por este periodo de paralización que vive el sistema político chileno con 21 partidos en el Congreso, que no me canso de decirlo, porque es muy difícil lograr soluciones así. Creo que va a ser el gran motivador para aquellos que están pensando en ser candidatos, que no se desmotiven tanto, porque ese 55-45 no es trasladable automáticamente, porque las dinámicas políticas son distintas. Pero hay enseñanzas muy importantes en el camino. Es un muy buen punto, a propósito de que nadie es dueño de los votos al final y tiene que hacer el esfuerzo de movilizarlos. Y es verdad también que la lógica electoral de una elección local y una elección como plebiscitaria, que ni siquiera hay candidato entre medio, debería ser muy, muy distinto. Bueno, están muy invitados a ver este informe temprano sobre el plebiscito de ayer. Ya está en los medios de comunicación, lo vamos a subir a nuestras redes sociales también. Y cuando tú te tocó desmenuzar los resultados del plebiscito anterior, los resultados de este plebiscito, si ve las fuerzas políticas, uno hubiera dicho, mira, las mismas fuerzas que antes estuvieron por el apruebo y por el rechazo, ahora están por el en contra y por el a favor respectivamente. Exactamente los mismos partidos, salvo algunas diferencias excepcionales en el PPD y en republicanos, pero en general se mantuvo la estructura de los partidos políticos.
A tu juicio, ¿dónde se produjo la diferencia que eso no se tradujo en el mismo resultado electoral del 4 de septiembre? Fíjate que hay dos factores clave, yo creo. En primer lugar, y esto es un análisis que es muy duro en términos electorales, porque no hay ninguna comuna del país, ninguna, donde efectivamente la capacidad de movilización se mantuvo en un estándar parecido. No. ¿Qué significa esto en términos porcentuales? Las comunas que lograron mayor semejanza entre el rechazo y el a favor, por ejemplo, perdieron 8 puntos porcentuales de apoyo electoral. Las que perdieron más, perdieron 40 puntos porcentuales de apoyo electoral. Entonces la distancia fue gigantesca. Y lo que me parece aquí, y esto es un análisis que uno puede hacer en base a los votos nulos y blancos, es que el desgaste del proceso fue a tal punto de que las personas ya no están, ¿no es cierto?, vinculadas directamente con el sistema político, y por eso las encuestas, que partieron en 30 puntos de diferencia y terminaron en 10, 11, te demuestran que era una campaña muy difícil desde la ciudadanía del sistema político. Pero la elección de eso, y esto es una elección que es más cualitativa que los resultados que estamos mostrando, claro, es que después de 4 o 5 años, esa ilusión, esa, de alguna manera, varita mágica que intentó instalar la izquierda chilena a partir del estallido social, es la gran derrotada del día domingo. La idea de que una constitución te va a cambiar la vida en la parte cotidiana, la parte que importa, fue la derrotada el día de ayer. Y esa derrota fue antes de que saliera el resultado. Fue cuando la ministra Toá va y dice en su punto de prensa cuando va a votar que independiente del resultado, gane el a favor, gane el en contra, a partir de mañana el gobierno tenía que comenzar a trabajar en las preocupaciones de la gente. Y eso te marca un argumento que rompe una idea que se instaló y que, por lo demás, te lleva a entender por qué el presidente Boric cierra el proceso constitucional, entre claro, comillas, en su discurso de la noche. Bueno, es un punto bien interesante. Miguel Ángel Fernández, profesor investigador de Faro UDD, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco, y un saludo cordial a todos quienes están manejando en un par de tacos que están por Santiago. varios tacos nos acompañan hoy. Y nosotros vamos